A Hollywood le encanta decir que documentó todos los ángulos de la Segunda Guerra Mundial, pero aquí está la verdad. Algunas películas fueron enterradas, olvidadas o deliberadamente ocultas porque revelaban cosas que la industria o el gobierno no querían que vieras. No eran rollos de propaganda brillantes, eran crudas, inquietantes y, a veces, muy adelantadas a su tiempo. Entonces, ¿por qué estas historias desaparecieron en las sombras? Quédate, porque algunas de estas películas tocan una fibra muy sensible. None Shall Escape, 1944. Antes de que los aliados ganaran la guerra, una película se atrevió a mostrar lo que el mundo estaba luchando por detener. None Shall Escape es diferente a cualquier cosa que Hollywood había hecho hasta ese momento. Estrenada en 1944, representaba abiertamente los crímenes de guerra nazis, ejecuciones, persecuciones y la escalofriante psicología detrás del ascenso de Hitler. Recuerda, esto fue antes de que los campos de concentración hubieran sido liberados, y antes de que la mayoría de los estadounidenses hubieran visto el verdadero horror de primera mano. La historia sigue a un oficial nazi, juzgado por crímenes contra la humanidad. A través de flashbacks vemos cómo manipula, traiciona y brutaliza tanto a su familia como a su comunidad. En un momento en que Hollywood todavía prefería inclinarse hacia el optimismo patriótico, esta película mostró la brutalidad en detalles crudos e inquietantes. Algunas audiencias no estaban preparadas. Los críticos elogiaron su audacia, pero la película fue discretamente archivada después de la guerra. Para la década de 1950, casi nadie hablaba de ello, aunque básicamente predijo los juicios de Nuremberg. ¿Por qué está oculto? Porque es sombrío, directo y no dejó espacio para heroísmos románticos. No se trataba de soldados valientes con uniformes limpios, se trataba de complicidad, crueldad y de cómo sociedades enteras pueden caer bajo el odio. Para una película de guerra hecha durante la Guerra Real, eso era demasiado real. Hoy, None Shall Escape es tanto una advertencia como un hito olvidado, una película que Hollywood no quiso celebrar porque obligaba a la gente a mirarse en el espejo. Los hijos de Hitler, 1943. Si crees que las películas de propaganda de los años 1940 eran suaves, Hitler's Children te sorprenderá. Estrenada en 1943, esta producción de bajo presupuesto abordó la escalofriante indoctrinación de la juventud nazi. No fue sutil. La película mostraba cómo los niños alemanes comunes se transformaban en siervos despiadados y obedientes del Reich. Mostraba obediencia forzada, familias rotas y el aterrador alcance de una ideología que podía volver a los niños contra sus propios padres. Lo que lo hace aún más fascinante es lo popular que fue. A pesar de sus características de película de serie B, la película se convirtió en un éxito sorpresa, recaudando millones y situándose entre los lanzamientos más exitosos de RKO durante la guerra. El público quedó atónito por las escenas de crueldad infligida a los jóvenes, incluidos castigos públicos destinados a quebrar su espíritu, pero esa misma intensidad también hizo que la película fuera controvertida. Después de la guerra, cuando Estados Unidos quería orientarse hacia la reconstrucción de Alemania y suavizar su imagen durante la Guerra Fría, Los hijos de Hitler de repente se volvió demasiado dura, demasiado oscura, demasiado políticamente inconveniente. Los críticos de hoy a menudo la descartan como melodramática, pero no se puede negar su poder. Imagina ir al cine en 1943, pensando que verías una película de propaganda estándar solo para recibir un golpe en el estómago, con una mirada brutal a cómo los niños fueron convertidos en armas por la ideología. Es una de esas películas que Hollywood no exhibe porque muestra el lado más oscuro de lo que los filmes de propaganda podían lograr. Y sin embargo, capturó algo escalofriantemente preciso: la indoctrinación como un arma más poderosa que las balas. The Master Race, 1944. La mayoría de las películas de la Segunda Guerra Mundial terminaban con desfiles de victoria, banderas ondeando y la clara sensación de que el bien triunfaba sobre el mal. No así The Master Race. Esta película de 1944 se atrevió a plantear una pregunta inquietante: ¿y si la guerra terminara, pero la ideología no muriera? Eso por sí solo la convierte en una de las entradas más audaces y escalofriantes del canon cinematográfico de guerra. Dirigida por Herbert Biberman, quien más tarde sería incluido en la lista negra de Hollywood, la película se centró en agentes nazis que planeaban una futura resistencia clandestina incluso después de la derrota de Alemania. Representaba el fascismo no como algo que pudiera ser eliminado con bombas, sino como un sistema de creencias que podría persistir, reagruparse y expandirse si la gente no estaba alerta. En otras palabras, estaba advirtiendo al público que no se acomodara. Por supuesto, después de que la guerra terminó, América lo hizo.
estaba ocupado girando hacia un nuevo enemigo, la Unión Soviética. Eso significaba que esta historia sobre nazis que se negaban a rendir su ideología se volvía menos conveniente. La película se desvaneció en la oscuridad a pesar de ser escalofriantemente profética sobre los neonazis y los grupos de extrema derecha que surgirían en décadas posteriores. The Master Race no es divertida ni llamativa. No hay héroes apuestos, ni romances épicos. En cambio, se trata de una amenaza silenciosa y la idea de que el mal no desaparece con la firma de tratados. Para el público que esperaba un cierre reconfortante, fue un rudo despertar. Para Hollywood fue más fácil enterrarla que celebrarla, lo que la convierte exactamente en el tipo de película que la historia no quiere que recuerdes. Misión a Moscú, 1943. Imagina entrar en un cine durante la Segunda Guerra Mundial y ver una película de Hollywood que elogiaba a Joseph Stalin como una figura noble y heroica. Suena impensable hoy, ¿verdad? Pero eso es exactamente lo que sucedió con Misión a Moscú. Estrenada en 1943, fue una pieza de propaganda prosoviética que el gobierno de los Estados Unidos mismo fomentó como parte de la alianza de guerra. La película se basó en las memorias de Joseph Davis, el embajador estadounidense en la Unión Soviética. Pintaba a Stalin como un aliado confiable y los juicios de Moscú como ejercicios legítimos de justicia. Para los ojos modernos, se presenta como un revisionismo surrealista, pero en ese momento estaba destinado a tranquilizar a los estadounidenses de que asociarse con la Unión Soviética no solo era aceptable, sino necesario. Sin embargo, después de la guerra, los vientos cambiaron. Cuando comenzó la Guerra Fría, Misión a Moscú se convirtió en una vergüenza. De repente, los mismos ejecutivos de Hollywood que la promovieron no querían tener nada que ver con ella. Durante el Miedo Rojo y las audiencias del Comité de Actividades Antiestadounidenses de la Cámara, la película fue sacada de nuevo como evidencia de la influencia comunista en Hollywood. Directores, guionistas y actores relacionados con el proyecto pagaron el precio, por eso está oculta. Es un relicto de un momento político muy específico que Hollywood preferiría fingir que nunca ocurrió. Admitir que existió es admitir que la propaganda funciona en ambos sentidos y que a veces la industria estaba más que dispuesta a seguir el juego. Es el tipo de película que incomoda a la gente porque revela cómo la política, las alianzas y los instintos de supervivencia de Hollywood podían distorsionar la historia directamente en la pantalla. The Mortal Storm, 1940. Antes de que Estados Unidos entrara en la Segunda Guerra Mundial, MGM lanzó The Mortal Storm y causó sensación. Esta fue una de las primeras películas abiertamente antinazis producidas por un gran estudio de Hollywood. Ambientada en Alemania en la década de 1930, cuenta la historia de una familia desgarrada por el ascenso al poder de Hitler. Algunos miembros abrazan el nazismo, mientras que otros resisten, lo que lleva a desamor, traición y tragedia. La película, protagonizada por James Stewart y Margaret Sullivan, no se anduvo con rodeos, mostró quema de libros, intimidación violenta y cómo las vidas ordinarias fueron destrozadas por la ideología. En ese momento, los estudios de Hollywood todavía eran cautelosos acerca de antagonizar abiertamente a Alemania, en parte porque los mercados alemanes habían sido rentables antes de la guerra. MGM se arriesgó enormemente al producirla, y las consecuencias fueron inmediatas. Los nazis prohibieron todas las películas de MGM en Alemania y en la Europa ocupada, cortando una importante fuente de ingresos. Para el público en los Estados Unidos, la película fue una advertencia clara sobre lo que estaba sucediendo en el extranjero, presentada antes de que Pearl Harbor involucrara a América en la lucha. Pero después de la guerra, cuando Hollywood cambió a mensajes de la Guerra Fría, The Mortal Storm se convirtió en una reliquia. Los estudios rara vez la reestrenaron y se deslizó hacia los márgenes de la historia del cine. Lo que la hace inolvidable hoy es su valentía. En un momento en que jugar a lo seguro era la norma, MGM dejó de lado la ideología y dijo la verdad. Por eso Hollywood no lo destaca ahora, porque muestra que, de vez en cuando, la industria realmente se arriesgó y el resultado fue una película demasiado políticamente aguda para celebrar después. Address Unknown, 1944. Algunas películas gritan más fuerte con el silencio que con el espectáculo. Address Unknown es una de esas películas. Estrenada en 1944, cuenta la historia de dos amigos de toda la vida, uno judío, uno alemán, cuyo vínculo se rompe cuando el nazismo se infiltra en sus vidas. En papel, suena como un típico cuento moral.
También, pero la forma en que la película se desarrolla es cualquier cosa menos simple. Esta fue una producción independiente basada en la novela más vendida de Catherine Cressman Taylor. Evita el brillo habitual de Hollywood y profundiza en algo más íntimo, cómo la ideología envenena las relaciones. A través de una serie de cartas intercambiadas entre los dos hombres, vemos cómo uno se adentra más en la mentalidad nazi, mientras el otro suplica compasión. Al final, la traición golpea fuerte y las consecuencias son devastadoras. El público que esperaba una película de guerra patriótica y llena de acción quedó sorprendido. Address Unknown no trataba de tanques o acorazados, trataba de cómo las palabras y las creencias podían destruir más que las bombas. Hollywood nunca supo qué hacer con eso después. Una vez que la guerra terminó, la gente prefería historias triunfantes de la victoria aliada. Un relato sombrío de amistad corroída por el odio, eso era demasiado incómodo para el público de la posguerra. Hoy en día está prácticamente olvidado. Pero mira de cerca y verás por qué es importante. Address Unknown predijo cómo funcionaba la propaganda a nivel personal y cómo la gente común podía convertirse en monstruos por elección, no por fuerza. No es llamativa, pero es inquietantemente real. Y tal vez por eso Hollywood la relegó al fondo. Edge of Darkness, 1943. Si estás buscando una película de la Segunda Guerra Mundial que no sea cobarde, Edge of Darkness podría ser la indicada. Estrenada en 1943, este drama de Warner Brothers cuenta la historia de un pequeño pueblo noruego bajo ocupación nazi. En la superficie, parece otra película patriótica de resistencia. Pero mira más a fondo y encontrarás una película llena de violencia, desesperación y el terror crudo de personas comunes llevadas al límite. Protagonizada por Errol Flynn y Ann Sheridan, la película retrata a los aldeanos que lentamente deciden luchar contra sus ocupantes, pero a diferencia de muchas historias de resistencia que Hollywood pulió en victorias alentadoras, Edge of Darkness hace que el levantamiento sea desordenado, brutal y costoso. Los nazis cometen atrocidades, y cuando los aldeanos atacan no es un triunfo heroico. Es una supervivencia salvaje. Las escenas finales no celebran tanto la victoria como destacan el alto costo de la rebelión. En su momento, la película sorprendió al público. Los críticos señalaron su oscuridad implacable y algunos consideraron que era demasiado brutal para la gran pantalla. Después de la guerra, la película dejó de circular. Warner Brothers no la volvió a estrenar ampliamente, en parte porque a finales de los años 40 el público estaba cansado de historias sombrías y quería algo más ligero. Lo fascinante es lo moderna que se siente hoy. Los luchadores de la resistencia no son héroes perfectos aquí, son imperfectos, asustados y desesperados. Eso hace que Edge of Darkness sea casi profética en cómo las futuras películas de guerra intentarían capturar el realismo sobre la propaganda, pero en los años 1940 era simplemente demasiado cruda para celebrar. Hollywood lo enterró en las bóvedas, dejándolo como una de esas joyas perdidas que se atrevieron a decir la verdad. They won't believe me. Cortes de guerra. Ahora, aquí hay un caso curioso. They Won't Believe Me se recuerda hoy como un thriller de cine negro de 1947, protagonizado por Robert Young, Susan Hayward y Jane Greer. Pero lo que muchos no saben es que durante su concepción inicial, en los años 40, la película tenía secuencias relacionadas con la guerra que fueron cortadas o censuradas antes de su estreno amplio. Esas escenas se consideraron demasiado cargadas políticamente para un público de posguerra que quería entretenimiento más limpio. Los borradores originales y los primeros cortes insinuaban conexiones más oscuras con la guerra. Soldados que regresan a casa con cicatrices psicológicas, personajes moldeados por el trauma de la guerra y diálogos que vinculan la traición personal con el conflicto global. Cuando el estudio se dio cuenta de que el tono era demasiado sombrío y estaba demasiado entrelazado con recuerdos de la guerra reciente, ordenaron revisiones importantes. Lo que quedó fue un noir ajustado, pero el fantasma de esas escenas de guerra perdidas aún persiste en las notas de producción y los rumores de la industria. ¿Por qué ocultarlo? Porque la industria cinematográfica estaba girando fuertemente en 1946 y 1947 hacia el escapismo. La gente no quería que le recordaran la fealdad de la guerra. Querían brillo, historias de amor y dramas noir que insinuaran peligro sin sacar a relucir los horrores del mundo real. Así que el estudio enterró el material de guerra sin restaurarlo en ediciones posteriores. Esto convierte a They Won't Believe Me en una especie de película de guerra fantasma. Lo que tenemos hoy es cautivador por sí mismo, pero la
Capas de tiempo de guerra faltantes podrían haberlo convertido en uno de los híbridos de cine negro y guerra más atrevidos de la década. En cambio, se convirtió en una versión suavizada con sus aristas más afiladas ocultas de la historia. En nuestra flota, 1942. A veces, el patriotismo viene con un precio. In Which We Serve, estrenada en 1942, fue un proyecto profundamente personal para Noel Coward, quien escribió, codirigió y protagonizó la película. Sigue a la tripulación de un destructor británico mientras enfrentan ataques implacables y se aferran al deber, el honor y la camaradería. En la superficie, es un drama patriótico de tiempos de guerra, pero detrás del telón hay más en la historia. La película fue codirigida con David Lean, quien más tarde se convertiría en uno de los grandes del cine. Recibió elogios por su realismo crudo y actuaciones conmovedoras. Sin embargo, en Estados Unidos, cuando se distribuyó la película, se hicieron ciertos cortes para suavizar o eludir representaciones que insinuaban el poder colonial británico o críticas a las divisiones de clase dentro de la Marina. En otras palabras, la versión estadounidense. El público vio no era exactamente la que Coward pretendía. Esta censura silenciosa significó que, aunque la película fue aclamada como un estímulo moral, partes de su crítica social fueron atenuadas para el público internacional. Hollywood quería enfatizar la unidad aliada, no resaltar verdades incómodas sobre el imperio o la desigualdad. Como resultado, la versión oculta de la película, la original, completa sin cortes, permaneció subestimada fuera de Gran Bretaña. Hoy en día, los cinéfilos reconocen In Which We Serve como una obra maestra de la narrativa de tiempos de guerra, pero también se erige como un ejemplo de cómo la propaganda y la política moldearon lo que los espectadores podían ver. Hollywood no lo enterró completamente, pero ciertamente lo recortó para ajustarlo al mensaje. Lo que queda sin decir podría ser más revelador que la historia misma. Los verdugos también mueren. 1943. Imagina una película dirigida por Fritz Lang, escrita por Bertolt Brecht y ambientada en torno a uno de los actos de resistencia más audaces de la Segunda Guerra Mundial, el asesinato de Reinhard Heydrich, el llamado Carnicero de Praga. Eso es, Hangmen Also Die. Estrenada en 1943, es un thriller tenso y cautivador que parece casi demasiado atrevido para su época. La película sigue una versión ficticia de los eventos que rodearon el asesinato de Heydrich y las brutales represalias nazis que siguieron. En lugar de glorificar la resistencia como limpia y heroica, se sumerge en la ambigüedad moral, mostrando cómo los ciudadanos comunes arriesgan todo, mienten e incluso sacrifican a sus vecinos para sobrevivir. Es suspense, angustiante y cargado con el temor de la represalia nazi. Al estrenarse, destacó, Hollywood no estaba acostumbrado a historias tan sombrías o tan políticas. No solo decía, los nazis son malos, mostraba cómo la resistencia tiene un costo terrible, sin garantía de supervivencia. El público admiró la destreza, pero encontró el contenido escalofriante. Después de la guerra, cuando Estados Unidos se inclinó hacia la política anticomunista, la película se volvió aún más problemática debido a la participación de Brecht y sus matices abiertamente izquierdistas. Los estudios la dejaron desaparecer silenciosamente de la circulación. Hoy en día, Los verdugos también mueren. Es una obra poderosa olvidada. La aguda dirección de Lang y las huellas de Brecht lo convierten en una de las películas de guerra más cargadas políticamente de la década de 1940. Hollywood nunca lo borró por completo, pero tampoco lo celebró. Era demasiado peligroso, demasiado complicado y demasiado dispuesto a mostrar la resistencia como una apuesta ensangrentada en lugar de un triunfo ondeando banderas. La Séptima Cruz, 1944. En cuanto a las primeras representaciones de campos de concentración en Hollywood, La Séptima Cruz casi no tiene igual. Estrenada en 1944 por MGM, protagonizada por Spencer Tracy como uno de los 7 prisioneros que escaparon de un campo nazi. La premisa es escalofriante. Cada fugitivo es cazado, y para cada uno que es recapturado, una cruz espera como castigo. Solo un hombre logra salir con vida, y ese único sobreviviente se convierte en un símbolo de resistencia. Lo que hizo diferente a esta película fue su momento. En 1944, la mayoría de los estadounidenses todavía tenía solo ideas vagas sobre los campos nazis. Poner algo tan directo en pantalla fue extraordinario. Los críticos la elogiaron, pero el público no estaba seguro de cómo procesar la brutalidad. A diferencia de las películas de guerra posteriores, que se apoyaban en victorias patrióticas, La Séptima Cruz enfatizaba la supervivencia frente a la
frente a una crueldad abrumadora. También se centró mucho en cómo los alemanes comunes resistieron o hicieron la vista gorda, añadiendo una capa de tensión moral que no era halagadora para las necesidades de propaganda de Hollywood. Después de la guerra, la película rápidamente se desvaneció. MGM no presionó para reestrenos y en el optimismo floreciente de la América de posguerra, las narrativas sombrías de los campos de concentración no eran exactamente atractivas para la taquilla. Eso dejó a la Séptima Cruz varada en la historia, un relicario innovador pero incómodo. Hoy, su legado es enorme, una de las primeras veces que el cine estadounidense mostró los campos nazis en pantalla, años antes de que se conociera ampliamente la magnitud total de las atrocidades. Sin embargo, Hollywood rara vez lo revisita, en parte porque no encaja en el esquema típico de historias de guerra. Es sombrío, inquietante, y no termina con un triunfo, solo con la supervivencia. The Stranger. Aquí tienes un dato curioso. Orson Welles dirigió la primera película de Hollywood que mostró imágenes reales de campos de concentración. Esa película fue The Stranger, estrenada en 1946. Pero si nunca has oído hablar de ella, no estás solo. A pesar de que la protagonizaba el mismo Welles, junto a Edward G. Robinson y Loretta Young, la película fue discretamente minimizada después de su estreno. ¿Por qué? Porque tocaba una fibra sensible para el público de la posguerra. La historia sigue a un fugitivo nazi escondido en un pequeño pueblo de Estados Unidos, haciéndose pasar por un respetable profesor. Robinson interpreta al agente del gobierno, decidido a desenmascararlo. Suena como un thriller, ¿verdad? Pero el corazón de la película es más oscuro. Sugiere que los nazis no simplemente desaparecieron al final de la guerra, podrían estar viviendo al lado, mezclándose con los tranquilos ritmos de la vida estadounidense. Para un público ansioso por creer que el mal había sido derrotado de una vez por todas, esa idea era más aterradora que cualquier drama de campo de batalla. Welles trajo su estilo característico, lleno de tensión sombría y ambigüedad moral. Las imágenes del campo impactaron al público, recordándoles horrores que preferirían no enfrentar. La película fue exitosa en su estreno, pero con el tiempo, Hollywood la dejó pasar, eclipsada por otras obras maestras de Welles. Lo que hace fascinante a The Stranger hoy en día es lo profético que se siente. Historias de fugitivos nazis apareciendo en lugares inesperados dominaron los titulares en décadas posteriores, pero aquí estaba Hollywood dando la alarma en 1946. Quizás por eso fue discretamente archivada, porque no permitía a Estados Unidos cerrar el libro sobre el mal tan fácilmente. Contraataque. Hablar de una película en el lugar equivocado en el momento equivocado. Contraataque, estrenada en 1945, fue una coproducción soviético-estadounidense en el apogeo de la unidad aliada. Protagonizada por Paul Mooney y Marguerite Chapman, la película cuenta la historia de dos partisanos rusos que atrapan a un grupo de nazis en un sótano. Lo que sigue es una batalla de ingenio, psicología y supervivencia. La película era tensa, claustrofóbica y sorprendentemente cerebral para un estreno en tiempos de guerra. En lugar de centrarse en campos de batalla extensos, se enfocaba en el diálogo, el interrogatorio y la manipulación del miedo. Los soviéticos eran retratados como valientes, inteligentes y heroicos, lo cual encajaba perfectamente cuando los Estados Unidos y la Unión Soviética eran aliados. Pero solo unos pocos años después, cuando la Guerra Fría se afianzó, la misma película de repente parecía propaganda para el lado equivocado. Hollywood, ahora bajo presión de la histeria anticomunista, se distanció rápidamente. La película no fue reestrenada, y cualquiera asociado con su producción enfrentó preguntas incómodas. Se convirtió en un fantasma de una película, olvidada no por su calidad, sino porque ya no encajaba en la narrativa que Estados Unidos quería proyectar. Hoy, Contraataque es tanto una cápsula del tiempo como una advertencia. Muestra cómo la política puede decidir si una película es recordada o borrada. Por sus propios méritos, es un drama psicológico tenso con actuaciones poderosas. Pero en la memoria de Hollywood, es una película mejor no mencionada, una víctima de las batallas ideológicas que siguieron a la guerra. Hotel Berlín. Si crees que todas las películas de guerra pintaban cuadros simples de bien y mal, Hotel Berlín te sorprenderá. Estrenada en 1945, justo cuando la guerra estaba terminando, este drama de Warner Brothers tiene lugar en un hotel de lujo en el corazón desmoronado de la Alemania nazi. Dentro de sus muros, oficiales, civiles y sobrevivientes desesperados se cruzan en una guerra
red de traición, intriga y supervivencia. A diferencia de las típicas películas de guerra de Hollywood, Hotel Berlín no trataba de soldados cargando hacia la gloria. Se trataba de corrupción, hipocresía y de cómo, incluso en los últimos días del Reich, la gente se apresuraba por obtener ventaja. La película exponía a oficiales nazis tramando su seguridad, colaboradores tratando de cubrir sus huellas y personas comunes atrapadas en el caos. Para el público que esperaba finales claros, fue inquietante. No había heroísmo limpio aquí, solo un retrato sombrío de una sociedad que se pudre desde dentro. Warner Brothers lo promovió al principio, pero rápidamente se retiró al darse cuenta de que la gente no estaba de humor para una visión tan cínica. En el optimismo de la victoria y el amanecer de la prosperidad de la posguerra, ¿quién quería un recordatorio de que la corrupción humana no desapareció con la caída de Hitler? Hoy en día, la película rara vez se proyecta, aunque merece crédito por ser una de las pocas películas de guerra que examina sin titubeos a los perdedores de la historia y las zonas grises morales en las que vivieron. Hotel Berlín no encajaba en la narrativa de la victoria, así que Hollywood la dejó caer en el olvido. Roma, Ciudad Abierta, 1945. Pocas películas sacudieron al mundo como Roma, Ciudad Abierta, a menudo llamada simplemente Ciudad Abierta, dirigida por Roberto Rossellini en 1945. No fue una producción de Hollywood, sino italiana. Sin embargo, cuando llegó a América, Hollywood no sabía muy bien qué hacer con ella. Era cruda, sin pulir y filmada en las calles devastadas por la Guerra de Roma, justo después de la liberación. La película cuenta la historia de luchadores de la resistencia enfrentándose a nazis y fascistas, con personas comunes, sacerdotes, mujeres, niños involucrados en la lucha. Su realismo era impactante. En lugar de decorados pulidos y trajes perfectos, había edificios bombardeados, ropa andrajosa y dolor sin adornos. Escenas de tortura, traición y ejecuciones sacudieron al público. Algunos distribuidores estadounidenses censuraron o recortaron partes, temiendo que fueran demasiado duras para el público estadounidense. A pesar de los cortes, la película se convirtió en una piedra angular del neorrealismo italiano e inspiró a cineastas de todo el mundo. Pero en Hollywood fue discretamente relegada. Los estudios no querían admitir que una pequeña producción europea, hecha con restos de película y actores aficionados, pudiera contar la verdad sobre la guerra mejor que las épicas estadounidenses de millones de dólares. Por eso, Roma, Ciudad Abierta vive en un extraño limbo en la historia de Hollywood, reverenciada en el extranjero, pero rara vez defendida en la industria estadounidense. Era demasiado cruda, demasiado dolorosa y demasiado buena para exponer el costo de la guerra, lo que, por supuesto, la convertía exactamente en el tipo de película que Hollywood prefería mantener a distancia. Y ahí lo tienes, 15 películas de la Segunda Guerra Mundial, que no encajaban en la narrativa de Hollywood, enterradas bajo capas de política, propaganda e incomodidad. Algunas fueron censuradas, otras olvidadas, otras exiliadas silenciosamente. Pero juntas muestran las historias que Hollywood no quería celebrar, las verdades desordenadas, oscuras e incómodas de la guerra. ¿Cuál te impactó más? Deja tus pensamientos abajo y no olvides dar me gusta, compartir y suscribirte para más piezas no contadas de la historia del cine.